Buenas tardes. Hoy, un nuevo capítulo de Miércoles con la Historia. Un espacio creado desde el año 2020 por la Asociación Colombiana de Historiadores para el debate y la divulgación del quehacer histórico. Durante el año 2020, en medio de la pandemia, esta propuesta comunicativa ha logrado despertar el interés de nuestros asociados, colegas y público en general, quienes por medio de la escucha o participación reconocen en el pensar históricamente una alternativa a los actuales tiempos de la desmemoria y de un eterno presente. Esperamos contar con su participación cada miércoles durante el 2021, un año en el cual tenemos la esperanza de superar este reto moral generado por la pandemia y que nos recuerda la fragilidad de la condición humana. Hola, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este espacio de Miércoles con la Historia. El día de hoy con un tema muy bonito, muy maravilloso, con un tema también bastante novedoso, propio de estas nuevas generaciones de historiadores que cada día se inclinan mucho más por tratar de encontrar en otros escenarios nuevas posibilidades de producción historiográfica. El día de hoy, pues, estamos aquí reunidos para hablar un poco sobre la investigación histórica sobre el deporte en Colombia, ¿no? Este espacio de Miércoles con la Historia, generado por la Asociación Colombiana de Historiadores, pues el día de hoy nos reúne acá a base de esta propuesta que muy gentilmente pues recibieron nuestros panelistas el día de hoy de parte del capítulo Santander. Vamos a tratar de dialogar un poco sobre lo que ha sido todo este tema de la investigación histórica sobre el deporte en Colombia. Vamos también a escuchar las perspectivas de cada uno de los investigadores, cómo han sido todos esos procesos de investigación, sus experiencias, los retos que existen en este momento sobre este tipo de investigación en el campo histórico. Y bueno, pues agradecer una vez más a todas las personas que nos acompañan en vivo y las que siempre por ahí después nos ven ya en diferido por diferentes medios, por el Facebook de la asociación, Asocolistoria, o por el YouTube del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Historiadores. Entonces, sin más preámbulo, me permito presentar a la mesa, a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Me permito presentar en primera medida al profesor Manuel Morales Fontanilla, quien es historiador, magíster en Historia de la Universidad de los Andes. Además, el profesor es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Historia de la Universidad de California de San Diego. Actualmente es profesor visitante de la Universidad de Richmond, Estados Unidos. En la actualidad, el profesor está trabajando en su tesis doctoral que quiere darle ese formato de libro que posiblemente se llamará Impossible Roads, A Cycling History of Colombia. ¿Sí está bien, Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Sergio, buenas tardes. A Kevin, a Víctor, a la gente que nos ve allá desde sus casas. Muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Nuestro siguiente panelista es Víctor Manuel Peñamelo, historiador de la Universidad Industrial de Santander. En la actualidad es estudiante de la maestría en Historia de la Universidad de Guanajuato en México y plantea, digamos, en sus propuestas investigativas una relación profunda entre lo que es el desarrollo, el crecimiento urbano y el tema de la organización de los eventos deportivos. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es un privilegio poder compartir mesa aquí en este espacio de la asociación con Manuel y con Kevin. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Y Kevin, ¿cómo estás? Kevin Ruiz Cortés, quien es licenciado en Historia y estudiante de la maestría en Historia de la Universidad del Valle. Además es miembro de la red de investigación Sport and Society
su trabajo de grado que fue titulado ¿Qué es la historia del deporte y cómo se hace? Digamos que junto con su tesis de maestría del deporte como higiene del alma, es uno de los más grandes trabajos investigativos. ¿Cómo has estado, Kevin? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por abrir estos espacios tan importantes para comprender el deporte. Y bien, muy bien. Sí, ahí pues esperamos contribuir en lo que más se pueda en este espacio. Muchas gracias. No, a ustedes. Definitivamente, digamos que el panel de hoy es un panel que tiene diferentes perspectivas, como ya más o menos la pequeña presentación que hemos podido realizar a cada uno de sus panelistas, pues nos permite ver unos intereses diversos sobre este tema. El panel no cubre de pronto todos los intereses que hoy día la historia del deporte está llevando a cabo, como tampoco seguramente cubre a todos los actores y los investigadores detrás, pero sí hemos empezado a notar un interés muy amplio y un diverso número de investigadores e investigadoras, ¿no? En ese caso, hoy tenemos pues un panel en el cual por tema de agenda no nos pudieron acompañar colegas historiadoras que tienen también una trascendencia en el campo de la investigación historiográfica sobre el deporte, como por ejemplo la profesora Brenda Elsi o Ingrid Bolívar, quienes fueron invitadas, pero por temas de agenda, pues no pudieron acompañarnos en este espacio. Sin embargo, esperamos que en próximos encuentros, como ustedes saben, los miércoles con la historia se realizan cada 15 días, entonces seguramente en otros espacios nos podrán acompañar y también podrán realizar unos aportes desde cómo han sido sus procesos en este tipo de investigación. Entonces, un poco también el reconocimiento a quienes de pronto no hacen parte de panel, pero que sabemos de antemano que se encuentran produciendo investigación sobre el tema. Bueno, entonces, un poco para irnos metiendo en este debate, en esta charla, en este encuentro del día de hoy, pues siento yo que es un tema que además es como medio coyuntural, ¿no? Estamos, para quienes son amantes del fútbol, estamos a puertas de culminar dos eventos internacionales, que es la Copa, la Eurocopa, y en este momento el tema de la Copa América de fútbol en Latinoamérica. Y bueno, estamos a días nada más de iniciar con el tema de los Juegos Olímpicos del 2020. Bueno, los temas de pandemia ya sabemos que se van a terminar realizando este año, ¿no? Entonces, digamos que el deporte, más allá de todo lo que significa por la competencia y demás, necesariamente genera unas dinámicas propias allí alrededor de las sociedades que acogen eventos deportivos o que de pronto utilizan en sus espacios para realizar nuevas propuestas sobre el deporte y la ejecución del mismo. Entonces, un poco el tema coyuntural también me parece a mí un poco que nos permite hacer estos análisis, estas preguntas que vamos a realizar a lo largo de la charla, pensando también en lo que es el deporte en la actualidad. Y por supuesto, ¿no? Manuel, en este momento disputándose la versión número 104 del Tour de Francia, si mal no estoy. Exacto, entonces estamos ahí en varias actividades, recientemente también finalizado el Giro de Italia. Bueno, entonces, para los que nos acompañan recientemente el día de hoy en este programa, pues les recordamos que lo que hacemos normalmente es que lanzamos aproximadamente 3 preguntas para nuestros invitados, y luego de lanzar esas preguntas a nuestros invitados, ellos realmente nos guían un poco por sus procesos, y también pues hay un espacio para el público, ¿no? Normalmente las preguntas del público vienen después de la segunda pregunta que les traemos formulada a nuestros panelistas, que ya las conocen con anterioridad, y nos van de pronto realimentando aquellos aportes desde el público, que siempre está bastante activo en este tipo de escenarios. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión de la charla, con sus preguntas, pero también la idea es que podamos llevarlo de una manera un poco más charlada, más amena, y a ver cómo nos va, ¿no? Cómo ha sido todo este proceso de la investigación histórica sobre el deporte en Colombia, ¿no? Cómo vienen esas experiencias. Y entonces me gustaría empezar en ese orden de ideas con el profesor Manuel Morales Fontanilla.
Seguidamente se presentaría Víctor Manuel Peña y finalmente Kevin Cortés, preguntándole particularmente sobre cómo ha sido el proceso que les permitió encontrar en el deporte la posibilidad de desarrollar investigación histórica. Recuerden que tienen aproximadamente 5 minutos para dar respuesta a la pregunta. Entonces, bueno, gracias, Sergio. Pues esa es una muy interesante pregunta, por supuesto, de cómo encontramos el deporte como una posibilidad para hablar de historia y hacer investigación histórica. En mi caso personal, yo lo que viví fue que crecí consumiendo mucha prensa y radio deportiva, en una casa en la que siempre se hablaba de eso, entonces siempre tuve cierta afinidad con la práctica, digamos, deportiva y con consumir deportes por televisión y en vivo, esa clase de cosas. Luego, cuando empecé a estudiar en el pregrado en la Universidad de los Andes, en el año más o menos creo que 2000 o 1999, el profesor Andrés Dávila de Ladrón de Guevara ofrecía una clase que se llamaba Deporte y Sociedad. Y esa clase siempre me llamó mucho la atención, fue muy interesante. Ahí yo entré en contacto con literatura como la de clásica en la historia del deporte, como Johan Huizinga, Norbert Elias, súper influyente en el contexto colombiano, por supuesto, y su deporte y ocio. Y entonces como el contacto con esos dos clásicos me hizo entender desde ahí como muy rápido que el deporte podía ser una buena herramienta para pensar en la historia de Colombia, en la modernidad, en la urbanización, en la historia de la cultura, en la biopolítica también. Entonces desde ahí yo como que empecé a decir, bueno, esto puede ser una buena alternativa, y además también ahí me di cuenta que era posible como historizar la práctica en sí, ¿no? Y una vez que como que descubrí eso, empecé a hacer como mis trabajos de la universidad sobre deporte. Entonces, por ejemplo, como para darles un ejemplo, tenía una clase sobre historia de los Estados Unidos y yo presentaba como mi trabajo final para el semestre algo sobre la raza y Jackie Robinson. Esa clase de cosas las empecé a hacer y me di cuenta que podía funcionar, ¿no? Y que ahí en el departamento de historia de los Andes le daban a uno la oportunidad de explorar en ese sentido. Entonces, digamos que como esa fue la primera posibilidad, y ahí ya me decidí, digamos, de lleno, a partir del 2001, a trabajar en el deporte como mi tema, y como mi tema de desarrollo profesional. Y en esa época en los Andes había que escribir una tesis para graduarse del pregrado. Entonces yo pensé en hacer mi tesis sobre eso, terminé escribiendo una tesis ahí en el pregrado sobre deportistas afrocolombianos. Esa tesis es del 2004. Es interesante por muchas cosas, porque ahora que yo la miro como en retrospectiva, pues me hacen entender las cosas en las que me hacía falta madurez, pero en sí ese texto tiene como muchas cosas interesantes en términos de las fuentes que usé y que he seguido usando en el resto de mi carrera, y pues además, digamos, siguen ahí inexploradas en muchos sentidos, ¿no? Muy interesantes. Después de esa experiencia ahí con la tesis y con graduarme del pregrado en historia, duré unos años alienado de la profesión, me dediqué al derecho y estudié derecho, terminé de estudiar derecho en la Nacional, pero cuando estaba en los últimos semestres como en sexto o séptimo semestre de derecho, entonces entré a la maestría en historia en la Universidad de los Andes, y ahí estaba buscando un tema para trabajar en la maestría en historia, y al principio había pensado en otras cosas diferentes. Pero en una clase con el profesor Ricardo Arias, a quien agradezco mucho de mi aprendizaje en esto, hicimos una exploración de fuentes primarias, como para trabajar el tema de la clase de maestría, ¿sí? Y en esa exploración de fuentes primarias de mi clase de maestría, me encontré con esta imagen que les voy a compartir,
por un solo instante, ¿no? Que es esta imagen de Alfonso Villegas Restrepo, quien fuera el dueño, primer dueño y fundador del periódico El Tiempo, jugando golf. Entonces, como estábamos buscando ese tema de investigación, yo le dije a Arias que, bueno, yo lo que quiero hacer es, y además esta caricatura es pintada por Ricardo Rendón, entonces yo le dije a Arias, bueno, yo lo que quiero hacer es un trabajo sobre esto, sobre el debate intelectual sobre el deporte en los años 20, y funcionaba, y sobre eso empecé a trabajar mi tesis de maestría. Ahí quisiera mencionar que como en ese mismo, en esa coyuntura de la tesis de esa tesis de maestría, publicaron 2 libros que en mi opinión son muy influyentes y muy importantes para la historia del deporte en Colombia, para lo que nosotros hacemos y para nuestra práctica. Y esos 2 libros son Tejidos oníricos de Santiago Castro Gromis y por supuesto La política del sport de Jorge Humberto Ruiz Patiño, el colega y amigo aquí de todos por lo que he escuchado, ¿no? Y voy a compartir en el chat links para las 2 cosas, para los que están interesados. Ahí les van a compartir dónde pueden conseguir esos textos. Y claro, ahí lo que yo encontré cuando esas 2 cosas salieron publicadas al mismo tiempo que yo estaba trabajando en mi tesis era que había mucho como overlap entre las cosas que yo estaba diciendo y las cosas que ellos estaban diciendo y los materiales que yo estaba usando. Entonces, terminé haciendo una tesis que es sobre la consolidación del campo deportivo en Bogotá entre 1910 y 1930. Es muy interesante, tiene fuentes interesantes, está más o menos bien escrita, como diría Renan Silva sobre esa tesis, y en últimas, pues me ayudó a dar como el siguiente paso y decidirme por completo a que lo que quería hacer en el futuro era un historiador del deporte. Y así fue que yo busqué mi cupo en el doctorado en la Universidad de California en San Diego. Lo que hice ahí en términos prácticos, y si el tiempo me alcanza, y por favor quisiera estar pendiente de eso, no quiero ocupar el tiempo de los demás, fue que yo busqué un muy buen programa de historia de América Latina, pero además un departamento que tuviera un historiador del deporte. Y ahí entré en contacto con quien es mi advisor, que se llama Robert Edelman, que me dijo que UCSD podía ser una buena opción y un good fit. Y él me puso en contacto con 2 historiadores de América Latina que son muy importantes y muy influyentes, que trabajaban en el departamento para ese entonces, Christine Hunefeld y Eric Bañón, y fueron Bañón y Hunefeld quienes decidieron llevarme. Y allá llegué a UCSD con la idea al principio de hacer una tesis que era sobre el deporte durante la violencia. Y entonces mi idea, digamos, como lo que yo planteaba ahí en ese proyecto era que había que preguntarse el por qué en ese contexto, digamos que porque en ese contexto los deportes como el fútbol profesional y la Vuelta a Colombia se habían popularizado durante esos años. Y con el paso del tiempo, la exploración de las fuentes, el trabajo que hice de prensa en el Archivo General de la Nación, ¿cierto? Ese trabajo que era un trabajo que era sobre más sobre ciclismo y fútbol, se terminó convirtiendo en lo que es Impossible Roads, que es el proyecto de libro en el que estoy trabajando y que estoy transformando, que es sobre la historia del ciclismo en Colombia. Bueno, una historia, a Cycling History of Colombia, es que la traducción en español es difícil de hacer ahí, en la que pues yo incorporo todos los materiales de la disertación, pero además pues las cosas que estoy tratando de hacer con historia oral. Entonces así fue que yo llegué, digamos, al trabajo histórico sobre deporte, ¿no?
Algo que he venido haciendo pues constantemente desde 2001, y desde ese entonces fue como mi apuesta profesional. Además de eso, claro, pues ofrezco cursos sobre historia del deporte. Son normalmente mis cursos más grandes, y son muy divertidos de dictar porque el tema se presta mucho, ¿no? Sí, si quieren más adelante, creo que podemos hablar sobre las otras cosas del campo, porque creo que mi tiempo está. Bueno, sí, muchas gracias, Manuel. Entonces seguimos de la misma manera con Víctor Manuel Peña. Víctor, cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso que te ha permitido encontrar en el deporte la disponibilidad de desarrollar investigación histórica? Bueno, yo creo que es un proceso en que se juntan varias condiciones. Todo inicia, por supuesto, con un interés personal que creo que, para fortuna de nuestras generaciones, fue respaldado por parte de nuestros profesores, por parte de nuestros departamentos de historia, y que a mí por lo menos me ha permitido encontrar un lugar desde el cual he podido seguir estudiando al deporte de manera histórica. Entonces, este interés personal, en mi caso, nace con ciertas cosas que yo veía en la década del pasado relacionada a la organización y realización de eventos deportivos mundiales o nacionales, como lo fue la Copa del Mundo del 2014 en Brasil, o como lo fueron los Juegos Nacionales de Ibagué en el 2015, y noté que de esos grandes espectáculos, por momentos el deporte empezaba a ocupar como que un rol secundario. Casi no se hablaba de esto, y se hablaba más bien del trasfondo político de estos eventos, de los efectos en las ciudades, de los beneficios económicos, de las polémicas por casos de corrupción que había. Entonces siempre sentí como una curiosidad por este tipo de temas. Me acuerdo que llegó a mis oídos una historia o un mito local bastante interesante, por lo menos, que decía que la ciudad de Bucaramanga, de la cual yo provengo, se modernizó a partir de la realización de los quintos Juegos Nacionales en 1941, ¿no? Entonces, yo siempre sentí curiosidad por todo este tipo de narrativas demasiado entusiastas con respecto a la organización de eventos deportivos, pero también fui encontrando desde académicos y diferentes periodistas, incluso, que habían posturas que criticaban todas estas narrativas, que ponían en tela de juicio cuáles eran los efectos verdaderos de la organización de eventos deportivos, digamos, de sus consecuencias, de qué traían para la población verdaderamente. Entonces, como eso considero una etapa en donde yo estaba en mi formación, y era un momento en el cual yo tenía que elegir un trabajo de investigación para mi tesis, entonces dije, bueno, ¿por qué no llevamos estas preguntas a lo que yo, a mi tesis, ¿no? Y le comenté estas ideas a unos compañeros, a unos profesores, y tuve la fortuna de encontrar este respaldo en profesores como el profesor William Buendía, como el profesor Juan Alberto Rueda y demás, que siempre me animaban, me decían como que este tema tiene mucho potencial para explotarse historiográficamente. Ellos pues habían estudiado otros temas, pero digamos tangencialmente vieron ese potencial y animaban a los estudiantes a que hicieran historia de los deportes. También encontré otro respaldo en estas búsquedas bibliográficas que empecé a hacer, cuando encontré que había estudiantes como Manuel, que acá está presente, como Jorge Humberto Ruiz, como David Kitian, que fueron, como la misma Ingrid Bolívar, que fueron personas que desde sus pregrados y posgrados plantearon preguntas históricas sobre el deporte. Entonces yo dije, bueno, yo me encuentro en la misma condición que en ellos, así que en efecto puedo hacerlo. Entonces me acuerdo que barajé la posibilidad de estudiar muchos temas. Un tema inicial fue la historia del arribo y la difusión de los deportes en Bucaramanga a principios del siglo XX, pero creo que ese interés personal inicial de buscar los eventos deportivos me llamó mucho la atención, así que me centré en un caso que yo encontré bastante interesante, que fue el de los Juegos Nacionales de 1996, y interesante porque coincidía con un momento particular del país y de las ciudades del país, para el país, que digamos estaba recién instaurada la Constitución de 1991, entonces digamos que se había rediseñado la forma en la que operaba la administración pública en Colombia, y para las ciudades, pues digamos que el aumento poblacional que estaban sufriendo, pues demandaba una política de descentralización, de construcción de áreas metropolitanas, y veo que
Estas dos dinámicas se entrelazan con la realización de los Juegos Deportivos Nacionales de 1996, entonces los estudié, fui al archivo, busqué más bibliografía y a partir de eso pude hacer un estudio en donde se intentó revelar contradicciones, dinámicas acerca de la organización de estos eventos, de cómo hay una distancia entre las expectativas que se tiene a la hora de realizar unos eventos deportivos, los cuales se venden con ciertos beneficios, pero la realidad es que las posibilidades indican otras cosas, los efectos urbanos son limitados, son contradictorios, en algunos casos la construcción de escenarios deportivos no necesariamente jalona desarrollo urbano como lo habían prometido los políticos quienes trajeron ese proyecto, sino que al contrario pueden llegar a ser incluso elementos que traigan consecuencias negativas para los lugares donde se construyen. Entonces, naturalmente es un trabajo de pregrado, así que creo que la mayor funcionalidad es para formarlo a uno como investigador, pero creo que se sacaron cosas interesantes de este lugar y esa experiencia me sirvió para encontrar un lugar en la historia del deporte con la cual he podido, digamos, seguirla trabajando. Ahorita que me encuentro haciendo un posgrado en la Universidad de Guanajuato, que es una maestría en historia, y que he podido, digamos, que ir madurando mis propuestas al punto de que ya me siento con mejores herramientas metodológicas y teóricas para abordar este tema que quise plantear en su momento en el pregrado, que es los deportes al inicio del siglo XX. Incluso me ha llevado a transformar ciertas posturas que yo tenía inicialmente, de ampliar esta mirada, ver más allá de los deportes también el ocio, también las actividades recreativas, también las nuevas formas, las transformaciones que hay en el tiempo libre. Entonces esta ha sido mi experiencia de una manera muy breve y muy corta. Bueno, no, muchas gracias, Víctor, muy bien. Y continuamos con el historiador Kevin Cortés Ruiz, invitado de la Universidad del Valle, quien también queremos que nos cuente cómo ha sido ese proceso, Kevin, que le permitió encontrar en el deporte la posibilidad de desarrollar una investigación histórica. Hola, claro que sí. Bueno, he visto que a los compañeros también los ha impactado el deporte desde edades muy tempranas y es el caso mío también. Yo inicié en el patinaje a los 7 años aquí en la ciudad de Buga con la profesora Eliane Lozano y fue una experiencia muy bonita, una experiencia de formación muy agradable que me impactó desde los 7 hasta los 12 años. Luego a los 12 años empecé con el triatlón, conocí el triatlón y toda la etapa de infantil y juvenil fue una etapa muy bonita para mí porque el deporte me permitió conocer el país, me permitió viajar como selección Valle, como selección Buga, conocí los municipios del Valle, conocí varios departamentos y ciudades de Colombia a través del deporte. Es algo de lo que me siento muy agradecido por el deporte. Sin embargo, también fui muy crítico con el deporte. En estas edades, pues ustedes saben, las crisis existenciales que uno vive en su juventud, ¿no? Desde los 13, 14, 16, 17, 18 años, yo tenía mis diarios, ¿no? Mis apuntes, y era muy crítico de lo que estaba haciendo, de mi propia actividad, de mi propio hábitos. Entonces, por un lado, me fascinaba el deporte y soñaba con las grandes ligas, pero por el otro lado, a la vuelta de la página, veía que sentía como si los deportistas tuvieran que limitarse a la actividad corporal, como si la expansión de otros potenciales se viera limitado por la actividad deportiva, ¿no? Por esa disciplina rigurosa, por ese control absoluto de las dinámicas del cuerpo, ¿no? De lo que debes de consumir, lo que debes de comer, la ropa que debes de vestir, los horarios del sueño, ¿no? Todo este hábito, esta disciplina va creando un modelo de vida, ¿no? Que era un modelo de vida que a la vez me enganchaba, pero a la vez me contradecía, ¿no? Me creaba a mí un recelo, ¿no? Porque sentía que hay muchas más posibilidades para el ser humano que una actividad
como la deportiva que conocemos hoy en día, ¿no? Pues es un tema que podríamos ampliar más adelante. Bueno, entonces decidí irme por el lado de la academia. Quise entender la historia, no solo la historia del deporte, sino la historia de nuestro país principalmente. Creo que si comprendemos nuestra historia podemos tomar decisiones más acertadas en el presente y en el futuro, y por eso decidí que la historia sería mi campo. Y logré conectar estos dos aspectos de mi vida, ¿no? El deporte, que me había influenciado desde edades muy tempranas, y la academia, la historia, que se conectaron las dos en mi tesis de pregrado, que fue qué es la historia del deporte y cómo se hace. Fue gracias a la profesora Isabel Cristina Bermúdez en la Universidad del Valle que pude conocer al profesor Néstor Alonso Sánchez. El profesor Néstor Alonso Sánchez fue mi director de pregrado, de mi tesis de pregrado, y con él descubrí los autores que han nombrado anteriormente mis colegas, a Norbert Elias, a Marcel Mauss, a Richard Mandel, bueno, a Kitian, a la profesora Ingrid Bolívar, y estos autores me impactaron y crearon una forma distinta de percibir el deporte, ¿no? Y es así como he llegado al campo del deporte desde la academia, desde la historia, a través de una iniciativa o una curiosidad muy personal. Es un trabajo muy personal en el que creo que estoy entregando toda mi subjetividad y a la vez me está construyendo mi propia subjetividad. Yo espero que todas estas investigaciones permitan ampliar un poco más la conciencia de este fenómeno, del fenómeno deportivo, que muchas veces se cubre como de un manto de positividad que impide críticas, ¿no? El deporte es bueno para todo, para el progreso, para la identidad, para la salud, y no podemos crear un margen de análisis, ¿no? De crítica, que lo tiene, claro que lo tiene, pero es nuestra responsabilidad buscarlo, ¿no? Buscarlo e indagar más sobre él. Eso es. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces les recordamos a las personas que en este momento nos están acompañando en el público que una vez transcurrida la segunda pregunta, vamos a abrir ese espacio para que el público no solamente pues realicen interrogantes específicos, sino también ya como también nos ayudaba de cierta manera Manuel, compartiendo y difundiendo algunos textos, ¿no? Sobre aquellos que tengan ese interés por empezar a profundizar sobre este tipo de investigación. Entonces, bueno, para esta segunda pregunta, queremos iniciar con Víctor Manuel Peña, y le queremos preguntar a Víctor qué referentes metodológicos y conceptuales se enfrentan en el estudio histórico del deporte. ¿Nos escuchas, Víctor? Sí, es que yo tengo entendido que la pregunta son retos, si no estoy mal. Pero ¿qué retos metodológicos y conceptuales se enfrentan en el estudio histórico del deporte? Vale, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría responder esta pregunta en dos partes. En primer lugar, lo que creo que son los retos que afronta este campo historiográfico, por llamarlo de alguna manera en general, como cuál es el gran reto que afronta en general, y la segunda, cuáles son los retos que yo he identificado en mi corta experiencia investigando los deportes. Perfecto. Entonces, para responder a la primero, me gustaría decir que, digamos, la forma en la que se está escribiendo la historia de los deportes, pues tiene como, digamos, ciertas consecuencias, que son estudios que, digamos, que se hacen desde las facultades, desde los departamentos, desde las escuelas. Entonces esto conduce a que haya una dispersión, a que prácticamente por momentos pareciera que no nos conociéramos quienes estamos investigando el deporte en Colombia, porque no es un campo tradicional, sino que es algo que se va construyendo desde los mismos estudiantes en formación. Entonces creo que eso conduce a que pues casi no haya trabajo colectivo y que las discusiones entre las diferentes propuestas interesantes que se están construyendo pues no discutan entre sí, que hace falta como definir unos ejes temáticos claros a partir de los cuales podamos discutir. Por ejemplo, un gran tema podría ser el origen de los deportes, otro la difusión, y por citar algunos casos, ¿no? Entonces creo que hace falta esos espacios de encuentro para discutir.
podemos tomar el ejemplo, creo que buscando salidas a esto sería tomar el ejemplo de lo que hacen otros campos historiográficos en el país, como a mí me gusta mucho lo que hace la Red Colombiana de Historia Urbana, que lo que hace es juntar a todos los investigadores interesados en la ciudad, en la historia de Colombia, y a partir de eso como que se ve que están todos definiendo una agenda de investigación en común, que están intentando reunir los diferentes esfuerzos que se hacen desde las diferentes regiones, y creo que ese podría ser el camino para, digamos, evitar salir de esta dispersión en la que nos encontramos actualmente como personas que están estudiando históricamente los deportes, ¿no? Creo que esta mesa que se va a desarrollar en el próximo congreso puede ser un primer paso fundamental, y a partir de eso creo que se pueden construir espacios para que se den estos encuentros de manera más fácil y más directa, y pensar ahí a congresos, a futuras publicaciones, colaboraciones. Vamos a discutir enfoques, vamos a discutir metodologías, vamos a discutir qué tal está funcionando este autor, vamos a discutir ciertas interpretaciones que ya se han hecho sobre el origen de los deportes en el país. Entonces creo que ese sería como el primero gran reto. Y en lo personal he encontrado que como que el reto fundamental a la hora de hacer historia de los deportes es saber plantear las preguntas que hagan que exploten todo ese potencial que tiene el deporte para convertirse en una bisagra a través de las cuales podemos analizar la sociedad. Porque digamos como el deporte creo que tiene la facilidad para relacionarse con la política, para relacionarse con la economía, para relacionarse con la cultura, para relacionarse con la construcción de clase, de ciudadanía, de nación. Entonces creo que la clave está en ese ingenio de saber encontrar las preguntas que nos permitan ver todos estos procesos de cómo a través del deporte podemos evidenciar las transformaciones en las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas de la nación colombiana a lo largo de la historia, y también saber digamos, para poder desarrollar estas preguntas, por supuesto que es fundamental tener una base empírica fuerte, que creo que eso es una crítica que hacía Jorge Humberto Ruiz, que en su tiempo escribió un balance sobre la historia del deporte, que muchas veces se abusa demasiado de las fuentes secundarias. Entonces creo que encontrar esos elementos empíricos que nos den como el prisma de cada caso, como nos den la particularidad de cada caso, de cada región, de cada circunstancia, es fundamental. Por ejemplo, creo que a partir de eso podremos encontrar particularidades interesantes de los diferentes casos, como intentar darles un rostro a estas personas que por diferentes intereses promovieron el deporte, por estos empresarios. Por ejemplo, yo he encontrado que en Bucaramanga los empresarios del sector del tabaco promovieron varios equipos de fútbol durante la década de los 20, entonces encontrar todo este tipo de relaciones bastante interesantes me parece fundamental, y así podemos hacer preguntas interesantes. Por lo menos una pregunta que yo me hago actualmente es, en esta búsqueda que yo estoy haciendo de relacionar la ciudad y el deporte históricamente, es entender por qué en Argentina tenemos ciudades plagadas de estadios y en Colombia es muy raro, o solo está el estadio como esta gran obra pública construida por el Estado. Entonces esta pregunta nos puede conducir a ver la naturaleza misma de las diferentes sociedades. Pues tiene que ver con que en Argentina, cuando se están construyendo esos estadios, pues había una bonanza económica, por lo tanto había más dinero para gastar en entretenimientos y diversión, y esto contribuyó a que empresarios pues vieran en el deporte un negocio a explotar y que se les hiciera facilidad adquirir espacios para la construcción de sus estadios. Y en cambio en Colombia la lógica es completamente diferente, ¿no? Colombia, la construcción de los estadios hace parte de este proyecto nacional modernizador de la República Liberal, que a partir de la década de los 30 y los 40 quiere construir como estas grandes obras públicas que invitan a pensar a los colombianos de que esta es una etapa de la modernización. Entonces creo que esos son los retos que en lo personal y en lo general he encontrado para la historia del deporte en Colombia. Bueno, muy interesante, Víctor. Allí tenemos ya como un punto de partida, ¿no? Que nos podría servir para iniciar ese diálogo, ¿no? Parece que tratar de definir ejes temáticos o tratar de discutir sobre ellos podrían darle como de pronto un camino mucho más claro por recorrer a la historia del deporte, ¿no? Pero también está por el otro lado esta propuesta sobre todo ese impacto de las políticas liberales con respecto a la construcción de este tipo de escenarios, ¿no? Es decir, como que los espacios o los puntos de encuentro siguen siendo diversos, pero necesariamente lo que nos plantea más o menos Víctor es que hay que tratar de
discutirlos y de definirlos, ¿no? ¿Qué opina en este caso Kevin? Kevin, cuéntanos, sumado a lo de Víctor, digamos, esa necesidad que él plantea de encontrar esos ejes, de discutirlos, no solamente de encontrar los espacios meramente físicos, sino de reconocerse a todos aquellos actores y actrices, investigadores e investigadoras de este proceso. ¿Qué más podríamos encontrar allí como retos entre lo metodológico y lo conceptual, ¿no? También de pronto podemos encontrar allí unas nuevas propuestas desde lo conceptual desde Colombia, puede ser, ¿no? Sí, señor, no, yo creo que Víctor ha dado en el clavo. Lo primero que tengo que hacer es darle créditos a mis profesores. Néstor Alonso Sánchez, él hace muchos años me formuló que uno de los principales impedimentos para la investigación histórica del deporte es la ausencia de archivos especializados. Se hace necesario tener archivos especializados donde podamos investigar directamente eventos y asuntos, temas relacionados con el deporte. No sé, hay material suficiente como para que el Archivo General de la Nación dedique un espacio específicamente para documentos primarios relacionados con la historia del deporte, con el deporte. Sería súper interesante y facilitaría mucho el trabajo para los historiadores colombianos. Por el otro lado, le doy créditos a mi profesora, a mi directora de maestría, de mi tesis de maestría, Nancy Mota, porque ella también me enfatiza mucho en la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad me ha permitido a mí evaluar el deporte, no solo desde la historia, sino también utilizando herramientas de la antropología, de la sociología, la etnografía, la historia oral, que es fundamental, y eso viene para la próxima pregunta, donde vamos a ver qué herramientas metodológicas se están utilizando actualmente para la investigación del deporte. Y tenemos una de ellas, la historia oral, que es una herramienta de la etnografía, ¿no? Y la etnohistoria aquí se convierte en una estrategia fundamental para investigar el deporte. Además de las redes que nos hacen mucha falta, lo que nos decía Víctor ahorita, faltan esas redes de investigación. Yo creo que el grupo SEA de la Universidad del Valle, el grupo del Centro de Estudios Históricos y Ambientales, me ha facilitado mucho eso, relacionarme con sociólogos, con geógrafos, con antropólogos, que me permitan ver el deporte de distintas perspectivas, ¿no? Yo creo que una pregunta también en línea con lo que nos dijo Víctor podría estar relacionado con la formación del Estado, ¿no? A través de la expansión territorial. Las ciudades empiezan a competir, ¿no? A través del deporte, creando eventos deportivos e infraestructura deportiva. Vemos que los Juegos Nacionales que se realizan, los Juegos Panamericanos, los Panamericanos del 71, la ciudad de Buga como subsede, empiezan a compararse en los escritos que uno ve en la prensa. Decir, bueno, Cali es una ciudad que es más progresista, es mucho más moderna que la villa de Buga, que se ha quedado en la colonia, y empiezan a criticar el patrimonio histórico de la ciudad de Buga a través de unos lentes modernizantes, ¿no? Que lo que hacen es denigrar un poco ese capital histórico que tiene la ciudad en términos de historia, cuando vemos la arquitectura colonial. Y esto se ve como un lastre, ¿no? Esa arquitectura colonial se ve como un lastre del progreso y lo que se desea son grandes infraestructuras modernas, entre ellas el estadio, las piscinas, bueno, en fin. Entonces yo creo que esos son algunos de los temas que nos haría falta o de las dificultades que tendríamos que superar para avanzar en estos estudios históricos del deporte. Bueno, entonces tenemos por un lado esa propuesta de Víctor de la discusión de esas líneas, el tema transdisciplinar que nos plantea Kevin, evidentemente, y bueno, los diferentes enfoques y perspectivas que sobre la temática puede ver. ¿Y qué otra cosa, qué otro reto metodológico y o conceptual se enfrentan ustedes, los investigadores del deporte, en este momento? Manuel. Sí, bueno, yo quisiera añadir, y estoy de acuerdo con lo que mencionaron Víctor y Kevin, hablando de
Bueno, del problema de no estar en un subcampo tradicional. También pienso que la ausencia de archivo es una cosa importante, el problema de la fuente y cómo nosotros nos preguntamos por esas fuentes, y las fuentes que usamos en historia del deporte son bien particulares, y uno puede caer en una cosa que yo considero un riesgo, que es la sobreinterpretación, tratar de leer más de lo que el documento nos dice, ¿no? Entonces en esas cosas estaría de acuerdo. Quisiera decir también con respecto a eso que mencionaba Víctor, que es verdad que el reto sigue siendo convertir los trabajos históricos en referentes de historia social y cultural, sacar la historia del deporte, el deporte si queremos, y convertirla en una discusión más amplia sobre grandes temas, pues locales, nacionales, regionales y globales. Y creo que por supuesto estas prácticas permiten hacer esa clase de exploraciones a diferentes niveles, y usando, como bien mencionaba Kevin, la transdisciplinariedad para eso, y me imagino que tocaremos el tema en nuestra próxima pregunta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estaría como también de acuerdo en que es importante elegir muy bien la clase de herramientas teóricas que vamos a usar, y a pesar de digamos que como de las percepciones erróneas que existen acerca de la historia del deporte, es una historiografía, una literatura histórica rica en teoría y que explora diferentes formas de entender lo social. En ese sentido, pues yo veo eso como un reto metodológico y conceptual, pero también como una oportunidad para hacer cosas interesantes. Aparte de eso, digamos, pensando muy bien en el contexto en el que vivimos, y en el que los deportes se masifican hoy más que nunca, y ya lo han mencionado ustedes anteriormente. Hoy me parece que un gran reto es entender la relación entre deporte y política en un mundo en el que después de la Guerra Fría, pues hablamos de post-ideología y esa clase de cosas, ¿no? En un mundo en el que, dividido en ese enfrentamiento entre oligarcas nacionalistas y neoliberales de élite, ¿qué lugar le damos al deporte y cómo funciona? Y muy conectado a eso, preguntarnos por un otro reto adicional que parece de otra época, hablando de historia del deporte, y es esa idea que por muchos años fue muy común en el pensamiento de izquierda del siglo XX, y también que es bastante elitista, y es que el deporte lo distrae a uno, o distrae a la gente de lo importante, ¿no? Olvidando que, por supuesto, es un lugar en el que no solo se visibilizan cosas, claro, se ocultan unas, pero también se visibilizan otras, ¿no? La posibilidad de agencia que las personas tienen en los escenarios deportivos, en la práctica deportiva misma, es muy grande, ¿no? Con algo que creo que también mencionó Kevin anteriormente, y es la idea de aprender con el cuerpo bien bordiana, eso sí, ¿cierto? Pero que no podemos ignorar, y yo siempre le recuerdo a mis estudiantes que tóquese, ¿no? Porque nosotros también aprendemos así. Entonces ese es otro reto que yo considero ahí importante. Claro, reconocer que es un campo que se sigue formando. En el caso de Colombia, seguimos creciendo, tratando de consolidar estos espacios, pues por supuesto, formando otros, reinventando otros, recibiendo pues la ayuda y la influencia de otros autores de otras partes que también vienen a aportar lo suyo, ¿no? Como, qué sé yo, Chloe Ruther, David Cheynin, Matthew Brown, Pete Watson, Jane Rauch. Sí, solo por nombrar algunos pocos de los que hacen trabajo histórico en Colombia, que me imagino que podemos discutir en la próxima pregunta. Sí, señor. Pero entonces, antes de dar el espacio a la pregunta del público, traté de tomar esos puntos que me parecen a mí fundamentales en cada una de sus intervenciones en esta segunda pregunta,
Y me gustaría, pues, como volver a preguntar sobre ese tema de la sobreinterpretación. ¿Sí? De pronto, ¿cuál es esa preocupación? ¿Sí? Como para que lo comentemos un poco más profundamente. Claro, yo ahí diría y lo encontré mucho en mi tesis de maestría y en mi tesis de doctorado, ¿no? Y en los documentos que sigo preparando basados en esos textos. Y es que, por ejemplo, encontrar un aficionado aquí y allá, un partido aquí y allá, ¿sí? Una foto aquí y allá, no quiere decir que digamos, a principios del siglo XX existiera un campo social consolidado, con competencia, un orden establecido, ¿sí? Luchas por diferentes capitales, esa clase de cosas. Y entonces esa es una de mis grandes preocupaciones. De todas maneras estamos, y sobre todo en una disciplina en la que se usa tanto la prensa, estamos sujetos a usar la información que también ya está de por sí mediada, ¿no? Entonces creo que ahí hay una dificultad con la que hay que decididamente luchar, porque en mi opinión, nosotros seguimos teniendo, nuestra disciplina sigue teniendo pretensión de verdad y una responsabilidad con lo que podríamos denominar la verdad histórica. Sí, claro, ahí entiendo que hay, digamos que es un terreno en disputa y que hay muchas discusiones al respecto, pero me gustaría por lo menos poner eso sobre la mesa y decir, mucho cuidado, que es que si vemos una foto de gente compitiendo en bicicletas, eso no quiere decir que había ciclismo como el que vemos hoy o esa clase de cosas. Claro. Ok, perfecto. Sí, me recuerda también temas, ¿no? De pronto, mientras el público que ya se ha animado con sus preguntas, ya empezaremos a compartirles algunas de las preguntas que nos hacen, ¿no? Me recuerdo también un tema con el que tuve la capacidad y la posibilidad de compartir aquí local, un estudiante que pensaba o se preguntaba por la profesionalización del fútbol en los años 50, ¿no? Hasta qué punto en realidad el futbolista era, entre comillas, profesional, ¿no? Entonces, quizá un poco como lo que nos plantea Manuel con respecto a la sobreinterpretación, ¿no? Puede ser un poco mirando ese tipo de situaciones tan complejas, ¿no? Sí, creo que es cuestión también de no dejarse seducir tanto por los indicios, ¿no? Como que ser muy cuidadoso con la información que uno se puede encontrar en la prensa, porque como ya lo había mencionado Manuel y Kevin, está el problema que es muy difícil encontrar archivos propios de un club deportivo del año 30 o del año 40 o del año 50, entonces lo que podemos obtener a partir de la visión de la prensa, rara vez desde los archivos oficiales, entonces creo que hay que ser bastante meticuloso con esos indicios que nos dan y, digamos, ser bastante cuidadoso a la hora de hacer ciertas afirmaciones, por ejemplo, de cómo el deporte puede ayudar a contribuir a construir géneros, clases, identidades locales y todo eso. Entonces creo que todo pasa por tener el cuidado y por, digamos, siempre hacer una evaluación, digamos, panorámica de la actividad deportiva. Yo, por ejemplo, me gusta mucho ahorita que estoy haciendo una historia del deporte, como que tener más o menos una idea de cuántos partidos se desarrollaban y reflejar esa situación de decir, bueno, cuáles eran verdaderamente las condiciones de la Liga Santandereana de Fútbol en 1930. Entonces siempre no perder de vista este matiz y no entusiasmarse demasiado con ciertos indicios que pueden ser muy llamativos, pero que hay que trabajarlos con cuidado. Ok, Kevin, ¿qué nos cuenta Kevin sobre esto? Para darle paso a las preguntas del público. Sí, yo creo que pues estudiar la historia del deporte es compleja porque uno de los objetos principales del deporte, pues es evidente, es el cuerpo humano, ¿no? Y no hay cosa, es de las cosas más complejas que hay en la naturaleza, ¿no? Es de los objetos más complejos para comprender e investigar. Entonces, yo creo que un reto de nosotros como historiadores del deporte es comprender el cuerpo, lo que decía ahorita el profesor Manuel, ¿no?
aprender con el cuerpo, comprender qué es el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, pero no solamente desde las gafas de la ilustración, esas gafas positivistas de ver el cuerpo como una máquina, sino el cuerpo como un todo, ¿no? El cuerpo como un objeto complejo, con muchos aspectos, no solamente biológicos, sino culturales, sociales, políticos, psicológicos. Bueno, ver la multiplicidad del cuerpo humano y así poder, a partir de allí, plantear también preguntas relacionadas con el cuerpo. Por ejemplo, cómo se ha configurado la concepción del cuerpo a través de la historia en un lugar determinado, ¿no? No ha sido la misma concepción del cuerpo que teníamos en la Edad Media a la del siglo XIX a la del siglo XX. La concepción, las configuraciones sobre lo que es el cuerpo se ha modificado a través del tiempo, y preguntarnos cómo el deporte ha impactado en esa configuración del cuerpo, yo creo que podría ser muy interesante para comprender la subjetividad, para comprender qué somos, por qué somos así, por qué nos comportamos de esa manera, por qué pensamos de esta manera, y eso se ve reflejado también en el cuadrante urbano de una ciudad, ¿no? Cómo la estructuramos, la ciudad, las calles se ven como una especie de cicatrices de nuestra mentalidad, ¿no? De nuestra forma de comprendernos a sí mismos. Entonces es muy interesante, el estudio histórico del deporte es muy amplio y me alegra que cada vez esté creciendo más, que cada vez existan más investigadores interesados en este tema, y sí, ese es mi comentario. Sí, recuerdo un poco ese tema de la relación incluso desde la Grecia antigua, ¿no? Entre el escultor, el médico y el deportista, ¿no? Era, digamos, también la búsqueda como el cuerpo ideal. Y no era un médico que buscaba sanar, sino que era un médico que buscaba de una u otra manera proponer el estado ideal del cuerpo. Es bien interesante esa información. Entonces, bueno, hemos abierto el espacio de las preguntas. Tenemos unas muy puntuales, tenemos otras pronto más amplias que las podemos resolver entre los tres. Voy a tratar de responderlas de acuerdo a cómo fueron llegando. Hay una muy precisa que es para el profesor Manuel Morales, y César Casas le pregunta que si hacía todo eso, profesor, ¿quedaba algún tiempo para hacer algún deporte? Y Marcela Cadavid Carolina Cadavid nos pregunta, y me va a permitir juntar estas dos preguntas y entre ustedes todos me responden. Por favor, hacemos allí como cómo construir los espacios de encuentro. Supongo yo que hace referencia a lo que Víctor nos decía de cómo vamos a empezar a conjeturar esos intereses de los historiadores del deporte. Y también nos pregunta, igualmente Carolina, ¿cómo se haría la historia de la Copa América desde nuestro seleccionado nacional? ¿Hay forma de trabajarlo? Y tengo una tercera pregunta que ya se las invito a contestar. Entonces, Manuel, ¿había tiempo para algo más? Sí, bueno, todavía aún hay tiempo para algo más, por supuesto, no solo para el trabajo. Yo hago bastante actividad física, entonces nado, monto en bicicleta, juego fútbol, en la medida de lo posible casi todos los días, sí. Que es algo que, pues, no sé, como una consecuencia lógica de lo que hago profesionalmente, supongo. Ok, entonces, y ahí, bueno, entonces recogiendo, ¿cómo construir esos espacios? ¿Qué posibilidades ven? Ustedes nombraron más o menos lo de la Red Colombiana de Historia Urbana, que efectivamente se ha ido consolidando, tiene su encuentro anual, también son los que dirigen la Mesa de Historia Urbana del Congreso Colombiano de Historia. Entonces, ¿cómo se construirían esos espacios? Y más o menos, si se podría hacer la historia de la Copa América desde el seleccionado colombiano, nos pregunta Carolina. No sé qué podría decir Víctor, Kevin y Manuel. Pues inicio yo. Sí, bueno, ya había sugerido, digamos, emular un poco estas organizaciones, pero también creo que es algo que depende del interés particular de cada investigador, ¿no? Establecer estos diálogos. Ahorita, por ejemplo, estaba leyendo una tesis sobre los deportes en la Ciudad de México y hace un ejemplo bastante claro de lo que yo creo que se debe empezar a realizar, que son, bueno, ver las interpretaciones que se han hecho
y leí ahorita un comentario bastante interesante, como que tratar de quitar ese carácter monolítico que se tiene del deporte en Colombia en general y pasar a unas interpretaciones con matices mucho más regionales o mucho más particulares. Entonces creo que esos espacios, además de darlos en escenarios de encuentro, que digamos tenemos la fortuna de encontrar con la asociación, que es como esta gran plataforma que permite encontrarnos, también está en nuestra labor propia, por supuesto, interesarnos. Y bueno, a lo que, volviendo al principio, la crítica que leía era como que William Betzley, que creo que es una de las primeras personas que trabaja en deporte en la historia de América Latina en los 80s, dice que los deportes llegan a México en el porfiriato, en esta sensación de progreso que las élites encontraban, de querer verse igualadas a sociedades europeas y norteamericanas, ¿no? Entonces, para hacer esto, una táctica fue la imitación de ciertas actividades recreativas y entre eso pues entran los deportes. Entonces él dice que sí, había un afán por copiar todo lo que viniera a Estados Unidos y Europa. Miguel Ángel Esparza, que es de quien estoy leyendo esta tesis, plantea algo diferente y dice que no necesariamente también tiene que ver con, no necesariamente es este afán de imitar, sino que también este afán de imitar se relaciona con la manera en la que la sociedad se adapta a determinado deporte. Y él pone un ejemplo bastante interesante que, por ejemplo, explica que el fútbol americano que se intentó, digamos, promover en México no fue bien visto por las élites, por la prensa, porque era un deporte que conducía a mucho contacto, a mucha violencia y que no se compaginaba perfectamente con este ideal pacificador que buscaban cuando promovían el deporte. Entonces, creo que estos espacios hay que darlos, por supuesto, en estas mesas, en estos debates, en estos espacios de encuentro, pero también son parte fundamental de la elaboración de cualquier investigación, tanto de tratar de quitar estos espacios, estas interpretaciones monolíticas, y también por parte de nosotros, los investigadores que venimos de una región, no quedarnos tanto en las particularidades regionales, sino que intentar discutir más con otras características. Bueno, sí, el tema regional siempre nos está como constantemente tirando un poco, ¿no? Kevin, bueno, cuéntanos, ¿tú qué nos dices sobre esos espacios y sobre la posibilidad de hacer la historia de la Copa América desde nuestra selección? ¿Hay forma de trabajarlo? Nos pregunta Carolina acá. Sí, yo creo que los espacios, empezando con la primera pregunta, se forman desde la institucionalidad, desde nuestra facultad, desde nuestro programa. Podríamos, pues es lo que hemos intentado en la Universidad del Valle, reunirnos con distintos compañeros, ir compartiendo información, crear grupos de estudio. Bueno, esas iniciativas locales yo creo que son bien, pues dan un buen aporte para poder que nos conectemos con otros compañeros de otras ciudades, de otros departamentos que estén trabajando temas similares. Por ese lado, yo creo que se empieza desde casa, ¿no? Además, la iniciativa de la Asociación Colombiana de Historiadores y el Congreso Nacional de Historia ha facilitado o ha permitido estos espacios como el que tenemos hoy, como el que tendremos el año que viene en el Congreso, con una mesa llamada Estudios Históricos del Deporte. Entonces, yo creo que es un compromiso de todos, tanto de instituciones nacionales como locales. Bueno, y con respecto a la Copa América, yo creo que claro, se puede, hay fuentes, ¿no? Podemos ver fotografías, podemos ver actas, podemos ver noticias sobre la Copa América y durante todos los años en que se ha realizado. Podemos hacer una historia de la Copa América. El problema viene a cuando nos formulamos la pregunta, ¿no? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos evidenciar? ¿Qué queremos corroborar? ¿No? Eso es. Y allí viene con la tercera pregunta de Carolina Cadavid, que es sobre la política, ¿no? Somos seres humanos, los seres humanos somos animales políticos, ¿no? Y el deporte no escapa a la política, está allí implícita. Sin embargo, nosotros como científicos sociales, como humanistas, debemos de tener muy cuidado con politizar nuestros objetos de estudio, ¿no? No podemos ni muy al lado de acá ni muy al lado de allá, ¿no? Tenemos que tratar de guardar la mayor objetividad posible y no creo que sea conveniente politizar
Ahora, tal vez desde espacios personales, todos somos libres de expresar nuestra opinión política. A través de las redes sociales, yo expongo mis ideas políticas y expreso lo que pienso. Pero ya cuando vamos a transferir esto a un artículo, a un paper, a un trabajo de investigación, yo creo que es algo en lo que tenemos que ser muy profesionales y muy objetivos. Bueno, entonces, Manuel, ¿te parece si nos quedamos con esa última pregunta? Que es, si bien es cierto que el deporte tiene otros objetivos, al politizarlo en ciertos momentos de la historia, ¿logra tener algún impacto en la sociedad? Nos pregunta la señorita Cavi. Claro, yo le diría a Marcela que no hay duda que el deporte es político y pues que la política también afecta al deporte, ¿no? Recordemos que es un campo semiautónomo de actividad social y que sí obedece a unas reglas particulares, pero que también está influenciado por lo que pasa en la coyuntura y el contexto, ¿no? Entonces, yo diría que no hay duda alguna que el deporte es bien político y puede ser como un instrumento, puede ser usado políticamente y lo vemos todo el tiempo. Y lo hacen los políticos, los miembros de la sociedad civil y pues en algunos espacios también la gente que practica y organiza los deportes, ¿no? Entonces, qué sé yo, para poner un ejemplo concreto, digamos que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol es una persona conocida en Colombia y que interviene de debates públicos bien a menudo, ¿no? Y no es el único caso, ni nunca no ha sido el único caso históricamente. Ahora bien, yo diría que ahí el problema es cuando a los deportistas no se les deja, digamos, expresar ellos mismos su visión política, ¿no? Y en eso es que existe esa, digamos, larga tradición de caracterizar el deporte como un entretenimiento, algo que distrae, ¿no? Y entonces es diferente producir un discurso político en el mundo de los deportes siendo un dueño de un equipo blanco que siendo un jugador negro o latino o una atleta mujer, por supuesto, y ahí vemos que ese es un espacio importante para discutir, ¿no? Entonces, nos hace como la contrapregunta Carolina, que es la chica que está muy interesada, y nos dice como lo que hizo más o menos Mandela con el equipo de rugby de Sudáfrica. Yo diría, claro, como lo que hizo Mandela con el equipo de rugby de Sudáfrica, pero también como no solo, quizás lo que quiero decir es que es una relación que no funciona en una sola dirección, ¿sí? No es solo de arriba para abajo, sino que desde la base también se pueden construir discursos políticos influyentes. Entonces, un ejemplo clásico, el único lugar en que durante la España de Franco se podían exhibir banderas de las entidades territoriales locales eran en los partidos de fútbol. Entonces eran en los partidos del Barcelona que uno podía ver banderas de Cataluña o del Athletic de Bilbao y uno podía ver banderas del País Vasco, esa clase de cosas, ¿no? Que también se construye desde abajo, es lo que quiero decir, no es solo control desde arriba. Pensando un poco también en ese tema reciente del paro nacional, ¿no? Y que muchas veces se escuchaba en las redes sociales a la gente solicitándole a los deportistas que estaban en algún tipo de evento deportivo manifestarse, ¿no? También hay como una coyuntura bien interesante siento yo, sobre lo que se espera del deportista, sin meterme en aguas más profundas, ¿no? Siento yo que en algún momento tiende como a buscar eso, ¿no? Entonces tenemos aquí una última pregunta que quiero que más o menos ustedes hagan memoria para ayudarle a responder a Conejo Fajardo, y es: ¿cuántos estudios del deporte en Colombia existen desde la perspectiva de género?
¿O de cuáles ustedes tienen ahí? Yo, Bueno. Manuel. Y seguido Víctor y luego Kevin. Ok, pues yo quisiera ahí decir que sí hay gente que trabaja sobre género y deporte. Por supuesto, habría que mencionar como a Sandra Pedraza, súper influyente desde cualquier punto de vista para entender esa discusión. Claro, ella no está hablando del deporte, espectáculo de masas, sino más de la educación física y la cultura corporal, pero un trabajo muy importante y muy influyente, ¿no? También podemos mencionar como lo que hace Janet Lucumí sobre la mujer y la transformación de los estereotipos culturales. También hay otros trabajos, por ejemplo, los de Sarah Oxford, que es como socióloga, que ha trabajado sobre deporte y de colonialidad en Colombia y tiene un artículo que se llama You Look Like a Machito, que es un análisis decolonial de una organización social que trabaja. Esos son los que yo podría mencionar. Claro, seguimos trabajando por tener más historia de las mujeres en el deporte. Quisiera decir que, bueno, yo estoy terminando de escribir un artículo sobre deporte y las mujeres en Colombia entre 1910 y 1946, ya casi ahí a punto de terminar, y que va a ser una intervención importante en ese sentido. Muy bien. Víctor. Bueno, a mí me gustaría destacar en los trabajos de la profesora Ingrid Bolívar. Digamos que es un poco difícil acceder a ellos porque recién hasta ahora publicó en español este trabajo que ella está haciendo sobre las masculinidades y la figura del futbolista. Creo que es el caso de Medellín, si no estoy mal. Digo que es difícil acceder a ellas porque generalmente publican en inglés. Entonces está este trabajo de la profesora Ingrid Bolívar que me parece que no podemos perder de vista, que creo que se ha trabajado más en otros contextos, esta exploración por ver cómo la educación física, la educación corporal que mencionaba Manuel, ayuda a delinear una imagen de la mujer, digamos, de la élite, de la mujer que se viste de blanco. Y creo que para esto, además del trabajo de Ingrid Bolívar, creo que a mí me gustaría decir que es un campo con mucho potencial y sobre todo que es un campo bastante interesante porque se puede hacer y exprimir a partir de un recurso fundamental que yo creo que tiene el deporte y que tiene el deporte y a lo mejor no tienen otros estos temas de investigación, que es la imagen, ¿no? Digamos, cómo representan la imagen del deportista, digamos, cómo se es fotografiada una mujer deportista y cómo es fotografiada un hombre deportista, ¿no? Entonces podemos ver los gestos, la manera en la que se visten, la manera en la que la mujer es captada haciendo ciertos ejercicios y, por supuesto, teniendo claro estas diferenciaciones entre deporte espectáculo, educación física. Entonces yo creo que, además de destacar el trabajo de Ingrid Bolívar sobre los futbolistas, creo que es un tema que está completamente por explorar. Por lo menos en Bucaramanga yo he encontrado que el baloncesto fue una práctica bastante común dentro del público femenino y que ayuda a construir una imagen de la mujer bumanguesa de la élite que se estaba renovando, ¿no? Como esta ideal de belleza moderna, de lo que era la estética femenina. Entonces creo que es un campo que se puede trabajar muchísimo y que tiene recursos bastante interesantes para seguirse explorando. Muy bien, genial. Pienso también en el tenis, ¿no? Cuando pienso en el básquetbol y el tenis también me parece que en esas épocas tenía una referencia muy fuerte sobre lo que era la feminidad. Kevin Ruiz, cuéntanos, ¿cómo es ese tema? Sí, bueno, yo quisiera... Hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, muy bien. Yo quisiera resaltar tres trabajos que me impactaron mucho cuando estaba realizando mi pregrado y el último ahora en la maestría. Uno de ellos se titula Transgresiones femeninas, fútbol, una mirada desde la caricatura de la prensa. Es de Marta Santillán Esqueda y Fausta Gantús. Es un trabajo que es realizado en México y en la temporalidad es de 1970 a 1971. Se llama Transgresiones Femeninas.
Y el otro trabajo sobre deporte y género es de Gabriel Abello Rodríguez y se titula El juego de tejo, un símbolo nacional. Bueno, allí se habla más que todo de la identidad masculina, pero me refiero más al segundo trabajo, denme un momento, lo tengo por acá, que se titula Representaciones del cuerpo y el género en la ejecución física en México, siglos XIX y XX. Es de Mónica Chávez González. Este trabajo también es muy interesante. En uno de estos trabajos me impactó cómo los periodistas en los años 70 se enfatizaban más o resaltaban más las cualidades físicas ligadas a la estética estereotipada de la mujer en la época que en las cualidades, en las habilidades para jugar el fútbol de las mujeres, ¿ya? Se burlaban, bueno, se fijaban en los senos, en las caderas, en las piernas y se burlaban de cómo jugaban el fútbol, ¿no? Esa era la representación de la mujer futbolista, pues, de 1970 al 71, según este trabajo, ¿no? Se resaltaba, bueno, esa actitud tan machista de los periodistas. Tenemos otro trabajo muy interesante de Tian Tianzen. Es una historiadora, si no estoy mal, ella es china, creo, y el trabajo es Embodied Masculinity, Sex and Sport a Colonial Chinese City. Es como corporalizando la masculinidad, sexo y deporte en una colonia, en una ciudad china colonial. Es durante la colonización del Japón en China, en la ciudad de Dalian específicamente. Allí se muestra cómo es la formación de la identidad masculina local y cómo el deporte, el fútbol principalmente, se convierte en una herramienta para fortalecer la identidad de los chinos que eran proyectados por los japoneses como cuerpos enfermos y débiles. Ellos a través del fútbol, de los partidos de fútbol, demostraban que eran superiores a los japoneses, al menos en el contexto deportivo, ¿no? Al menos en lo biológico y en la habilidad para jugar el fútbol. Y esto fortalecía la identidad de los chinos que estaban sometidos en aquella época. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esperemos que nuestro público pueda hacer uso de todo este conocimiento que ustedes muy gentilmente están retransmitiendo. Entonces, bueno, tenemos la última parte de nuestro miércoles con la historia, nuestra última pregunta. Daremos inicio justamente con Kevin y quisiera preguntarle, en la actualidad, ¿cuáles son las tendencias o propuestas más recientes para el estudio del deporte? Bueno, yo quisiera para esta ocasión compartir un PowerPoint, si me lo permiten. Claro, sí. Denme un minuto, compartir pantalla. A ver, aquí. Bueno, empecemos, compartir audio. Okay. Listo. Bueno. ¿Cuáles son las tendencias? Lo que he encontrado hasta ahora en los trabajos más recientes, que es el de la profesora Ingrid Bolívar, que nos tiene preparado para el Congreso del próximo año un trabajo en el que utilizará mucho la historia oral, ¿no? Utilizará algunas entrevistas. Y encontré también otro trabajo realizado en Perú, donde se muestra también la historia oral. Entonces yo creo que una de las tendencias de las metodológicas más importantes hoy en día para investigar la historia del deporte es la historia oral, pero ¿de qué manera, no? Pueden ser de distintas formas. ¿Puedes colocar una presentación? Ah, claro que sí. De distintas formas. Una de ellas, creo que podría ser muy interesante, es la construcción de un espacio biográfico. Esto es de una socióloga argentina, Arfug, creo que es el apellido. El espacio biográfico consiste en crear estas distintas historias de vida, pero el centro no va a ser una historia de vida específica, sino todo el entramado de las distintas historias de vida.
bueno, el centro o el marco general va a ser el deporte, ¿no? Estas historias de vida todas están conectadas con el deporte, pero la manera en cómo se conectan con el deporte solo nos la va a indicar la fuente primaria, que va a ser el relato de estos sujetos que vamos a entrevistar. Entonces, fundamental, historias de vida, relatos, historias de vida, historia oral y espacios biográficos. Me parece a mí que podría ser uno de los ejes. El otro, bueno, a partir de allí construiríamos redes de parentescos, vínculos, con ayuda de la etnohistoria y la historia social. He podido encontrar, por ejemplo, cómo las familias tradicionales tienen mucho que ver, si no es todo, con la institucionalización del deporte, al menos en la ciudad de Buga. Uno encuentra en las actas de las instituciones los apellidos tradicionales, los colores de piel tradicionales, y encuentra también que los escenarios son construidos en terrenos donde antes existían grandes haciendas de familias tradicionales de la ciudad. Entonces, encontrar estas redes de parentesco, estos vínculos, y relacionarlos con el deporte y la historia puede darnos a nosotros una información muy interesante. Bueno, esto es con relación a las élites y el panorama urbano. El matrimonio entre Fina y Quintero es un dato que encontré para la ciudad de Buga en la notaría de 1938. Otro tema interesante, y es lo que nos mostraba ahorita el compañero Fajardo, la pregunta que nos formuló, la relación entre deporte y género también viene a ser algo que aún está por explorar, lo que nos decía el compañero Víctor, ¿no? Es algo que todavía es una mina que hay que explotar, y no solo con relación a la mujer o a los distintos tipos de identidades de género, sino también con algo que a veces se da por hecho, ¿no? Y no se analiza en profundidad, sino es la construcción de la masculinidad. El deporte ayuda a configurar esa idea que se tiene del hombre en sí mismo, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es? Y es la raíz de ese machismo patológico que muchas veces o que afecta a nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Entonces, mirar allí la construcción de la masculinidad a través del deporte puede ser también una pregunta interesante. Bueno, con relación, y esto es algo que está como, que me lo planteo yo en lo personal, ¿no? El deporte y la religión. Es algo que casi no he visto, pero yo creo que puede ser interesante cuando lo vemos desde aquí. La doctrina del cristianismo musculoso fue una doctrina del siglo XIX, donde se pretendía que los jóvenes que se estaban, pues, en los términos de la época, se estaban degenerando al salir de las fábricas, salían a fumar, a jugar, a tomar, estaban degenerando el cuerpo. Entonces surgió esta doctrina del cristianismo musculoso como una forma de salvar esta juventud. Eran clubes donde los jóvenes iban a hacer deporte, a hacer gimnástica, calistenia, que eran los ejercicios físicos de la época, y así mejorar, pues, no dejar de generar la raza o los cuerpos de los jóvenes del siglo XIX. Esto es fundamentalmente en Inglaterra y en Estados Unidos principalmente. Ustedes han escuchado la canción YMCA, ¿no? YMCA. Esta canción hace referencia a uno de estos clubes cristianos que tenía el propósito de llamar a los jóvenes trabajadores para que se preocuparan por sus cuerpos e hicieran deporte. Entonces, esto y con relación a la violencia también. Yo creo que es algo que está por explorar René Girard. Plantea algo sobre el deseo mimético. Ahorita lo mencionaban los compañeros sobre esa naturaleza o esa condicionalidad del ser humano a imitar a los otros. Siempre queremos imitar, vemos ídolos, ¿no? Vemos a Nairo, vemos a Egan, vemos a los deportistas de nuestra Colombia y buscamos esos referentes para imitarlos. Y hemos visto cómo en las calles cada vez hay más bicicletas y más ciclistas aficionados, ¿no? Y es esto puede ser que a través del concepto de deseo mimético podamos comprender esto de por qué
buscamos esas referencias y cómo esto está relacionado también con la violencia, cómo la ausencia del deporte durante casi 2 años de aislamiento, de pandemia, ha posibilitado el surgimiento de expresiones muy violentas en nuestro país. Esto puede correlacionarse. Entonces es un planteamiento que está allí, no he visto escritos, tampoco me he atrevido a escribir nada, pero que puede ser algo para analizar. Bueno, esto y con relación a la arquitectura, ¿no? Lo que nos decía el compañero, lo que les nombraba al principio, la expansión territorial y la configuración del Estado, yo creo que podría ser también un tema interesante para investigar en el deporte. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, Kevin, ¿no? Yo pues, son los invitados, pero los escucho y pienso por ejemplo, también en esos procesos de migración interna que se promueven en el deporte, ¿no? O sea, digamos, cómo esos muchachos del Pacífico, futbolistas o demás, empiezan a migrar de manera interna en el país, buscando como un lugar para estar en un equipo y de cierta manera tener como sus ganancias y su forma de vida, ¿no? Ahí también siento que hay una buena posibilidad de observar los procesos migratorios desde el deporte. Bueno, muchas gracias. Manuel, cuéntanos, en la actualidad, ¿cuáles son las tendencias o propuestas más recientes para el estudio del deporte? Sí, Sergio. Entonces, como para no... hay como un poquito de repetición con algunas de las cosas que mencionó Kevin. Entonces, claro, la historia de las mujeres, el deporte y las mujeres, muy importante, priorizar eso, porque falta mucho. Lo que hay es, como decía, inspirado por el trabajo de Sandra Pedraza. Aquí mando un link que pueden visitar sobre lo que ella hace más o menos. También pienso que es importante en ese sentido, como también lo mencionó Kevin, la idea de hacer uso de las fuentes orales y la emocionalidad de los deportistas, y por supuesto ahí el trabajo más importante es el de la profe Bolívar, y aquí les mando el link de la tesis en español que la pueden conseguir, ahí se los mandé. De la historia de las mujeres, y eso creo que era mi overlap con la otra cosa que Kevin también mencionó y con lo que yo tenía una coincidencia, es lo de historia, deporte y religión. Hay mucho sobre eso, muchas cosas nuevas. Aquí también les comparto un link de una reseña que recién hice sobre un libro que toca el tema. Es interesantísimo el libro por muchas cosas, especialmente por la clase de fuentes que usan para reproducir esa relación entre el deporte y la religión. Muy interesante, bastante particular el libro, ¿no? Ahí les compartí eso. Creo que aparte de eso, hay la necesidad de construir diálogos decoloniales y poscoloniales, como en los países del sur global también fueron constitutivos a la hora de consolidar los deportes como parte, como un fenómeno central de la experiencia de la modernidad. Lo que les decía de Sarah Oxford es bien interesante aquí. Para el caso colombiano, yo aquí hablo más de lo que tenemos que hacer en Colombia, aunque también, claro, menciono otras cosas de otros lados. Creo que también es importante pensar desde la interdisciplinariedad y la posibilidad de conversar con la geografía, como los lugares del deporte. Eso es súper interesantísimo. Podemos hablar de poder, de dominación, de lo local, de lo global. Súper influyente ahí Natalie Koch, y les voy a compartir su página por si quieren visitarla. Es un tema que me fascina y un tema con el que también estoy trabajando en otra cosa que yo pienso que hay que avanzar, y es la idea de las humanidades digitales. Estoy construyendo un atlas histórico del deporte latinoamericano. Ahí voy construyendo eso de a poco. La idea es que se convierta como una herramienta en la que la gente puede aportar, pero también pues, puede usar para investigar. Es una clase distinta de complejidad, pero creo que hay que trabajar en eso.
Me parece que en términos de temática es necesario pensar en los eSports y cómo eso nos está transformando y está transformando la sociedad, las tecnologías y los simuladores. Piensen, por ejemplo, qué sé yo, en Pelotón o una cosa así, ¿cierto? Eso cambia nuestra relación con el espacio, con el uso del cuerpo, con la historia en sí misma. También pienso que para el caso de Colombia es importante hacer más historia local e historia regional. Hay muchas cosas chéveres saliendo sobre eso. En lo que yo trabajo de ciclismo, por ejemplo, me gustaría mencionar el trabajo de investigadores jóvenes como Camila Ramírez, Eric Mesa y especialmente Julián Andrés Alfonso, que está haciendo cosas muy chéveres con el ciclismo desde el siglo XIX, así desde lo súper local. Y ahí también mencionar que ya existe un texto en inglés muy conocido de Héctor Fernández, que también se los adjunto aquí para la gente que está interesada. Sé que estoy compartiendo mucha información, pero creo que en últimas es como lo que necesitamos hacer aquí, ¿no? Perdón. Claro, está perfecto. También creo que es importantísimo ahora pensar en el caso colombiano en específico, leer el deporte durante el conflicto desde el posconflicto, ¿sí? Y eso me parece muy chévere, y aquí no hay duda, les recomiendo el texto de Pete Watson, que ahí también se los estoy mandando, No Place for a Left Winger, en una edición especial que sacaron de el International Journal of War and Peace. Muy interesante eso que él hizo ahí, y ahora viene un volumen que viene publicado el otro año también sobre la misma temática, en el que él también tiene un capítulo, y yo también tengo un capítulo sobre el ciclismo durante la dictadura de Rojas Pinilla, que por ejemplo es un tema que está explorando Jane Rausch, que también me parece súper interesante, que ella es una académica bien reconocida, que trabaja sobre, bueno, historia y geografía en el llano, por supuesto muy conocida, y que ahora está explorando temas de historia del deporte, ¿no? Quizás por último, pues sería recordar que, como dice el profe Renan Silva, no es que haya temas nobles de por sí, ya como lo han dicho Kevin y Víctor anteriormente, cualquier tema, la Copa América, ¿cierto? La Vuelta a Colombia, el Tejo, pueden funcionar para hacer buena historia. Lo que importa es la rigurosidad, el uso adecuado de las fuentes, ¿cierto? Y la escogencia de las preguntas de investigación, y por supuesto el tipo de teoría que usamos. Muchísimas gracias, Manuel, muy amable. El público va a estar muy contento con todos esos aportes bibliográficos. Y Víctor, cuéntanos finalmente, en la actualidad, ¿cuáles son las tendencias o propuestas más recientes para el estudio del deporte? Bueno, yo identifico al menos que van en dos grandes direcciones. Por un lado, las propuestas que aportan a la gran discusión del deporte, de la historia del deporte, que ha sido cómo llegan y cómo se difunden. Y por otro lado, las exploraciones que se atreven a tocar otros temas. Dentro del primer grupo, pues he podido encontrar cómo hay trabajos que exploran estos actores que, como dice Manuel en su tesis, emergen en este campo social que permite que el deporte sea propagado. Entonces se explora un poco quiénes son estas personas. Estos son empresarios interesados en promover el deporte. Por ejemplo, he encontrado en México muchos trabajos sobre cómo, particularmente en la Ciudad de México, cómo la configuración de una clase media tiene que ver también con la promoción del fútbol, del consumo y la práctica del fútbol en ella. He encontrado también que se explora dentro de esta fase de exploración de difusión de los deportes, cómo hay diferentes estados nacionales que toman el deporte como un bien. El caso de México es bastante claro con el PRI haciendo uso del deporte como un logro nacional, como adoptando estas figuras nacionales, promoviendo la política pública del deporte como una política beneficiaria para la población, como una forma de entrarle a la juventud. Entonces estos avances han ido, digamos, como que profundizando quiénes son los actores, las circunstancias, los diferentes elementos que interfieren en la llegada y el arribo de los deportes. Entonces están explorando cómo construye clase, etnias,
géneros, ahorita que estamos hablando de géneros, e identidades nacionales, locales y regionales. Entonces los avances van por ahí, y también cómo influyen también en la construcción de las ciudades, de cómo se piensan las ciudades en términos de crecimiento urbano. Entonces, este es como un gran grupo. El otro son, digamos, exploraciones que me parecen más interesantes, porque lo que hacen es explorar otras temáticas, ¿no? Como utilizar este lente, que son los deportes, para explorar otros fenómenos sociales. Yo estudio en un programa de maestría que es Estudios Históricos Interdisciplinarios, en la que tengo oportunidad de compartir con gente que viene de otras ciencias sociales y que hacen preguntas históricas sobre el deporte. Por ejemplo, tengo una propuesta de un compañero que es sociólogo, pero que a él le interesa estudiar, digamos, cómo se transforma el consumo del deporte en el México de finales del siglo XX, que está afrontando un proceso de globalización, de adopción del neoliberalismo, y ahí él encuentra cosas bastante interesantes, que la forma de consumir fútbol cambia, que la forma incluso que se apropian de otros deportes que en un principio no fueron tan populares, como el básquetbol o el fútbol americano, que llegan gracias al crecimiento de esta industria norteamericana de espectáculos que son la NFL y la NBA. Entonces hay que ir también viendo la propuesta que hace el profesor Matthew Brown sobre poco discutir este concepto del deporte, porque pareciera que solo está anclado a estas expresiones modernas que llegan a finales del siglo XIX. Sin embargo, hay experiencias que muestran que había como prácticas similares que tenían las mismas lógicas del deporte, pero que no estaban bajo este ideal modernizador, que se realizaban con mucho tiempo antes. Incluso, pues, creo que el ejemplo más claro de esto son las corridas de caballos o los toros, que, digamos, parte fundamental o uno de los principales espacios de recreación en las ciudades del siglo XVIII y XIX eran las plazas de toros. Entonces creo que esta exploración por periodos más allá del siglo XIX, de finales del siglo XIX al siglo XX, puede ser muy enriquecedora. Ahorita me encontré una tesis de la Universidad del Valle que explora esta figura de cómo es el fotógrafo, cómo los fotógrafos contribuyen en la construcción de estas narrativas deportivas que se emergen sobre los grandes deportistas, que se convierten en estos grandes ídolos modernos. Entonces, cómo influye el papel de la fotografía en estos procesos. He encontrado cosas recientemente en una tesis de la Universidad Nacional, que no la puedo revisar muy bien, que habla precisamente de cómo la selección de Colombia es utilizada o convertida en un símbolo nacional. Entonces, son diferentes temas. Ahorita, por ejemplo, ponía el caso de la Copa América, que a mi parecer tiene como muchos temas por sí sola. O sea, se le pueden hacer muchas preguntas, como cuál es su impacto en las ciudades, como que cuál es el trasfondo político, cómo son utilizadas las diferentes selecciones nacionales como símbolos nacionales, porque son los símbolos nacionales modernos. Entonces creo que hay que animar a que estos esfuerzos, tanto de las grandes discusiones como de las nuevas, vayan emergiendo con fuerza, y que ojalá sean fructíferos en los próximos años. Muy bien, muchas gracias, Víctor, y a todos en general. Nos dejan, como finalmente siempre pienso yo, que una charla de esta le tiene que dejar múltiples posibilidades y miradas hacia el tema, y pues efectivamente eso siento, ¿no? No creo que sea como un punto cerrado al que ya hemos llegado al fin de la historia del deporte, sino que, por el contrario, las aristas y las perspectivas siguen siendo amplias, diversas y múltiples. Y pues esto da pie a que todos aquellos que están particularmente en esas escuelas de historia regionales, que es también lo que más siento yo que a veces nutre, porque es más sencillo hacer este tipo de ejercicios un poco más locales, se sigan animando, ¿no? Y sigan reconociendo en ese espacio que habitan y que ocupan unas posibilidades serias y precisas de llevar a cabo una investigación histórica en base del deporte, partiendo ya, como lo insisten ustedes constantemente, en una buena pregunta y en unas metodologías muy concisas. Entonces, pues, yo siento y les quiero agradecer mucho a Víctor, a Kevin y a Manuel por su tiempo. Les agradezco mucho por habernos acompañado, les agradezco mucho por sus aportes y por haber estado aquí muy atentos, por los aportes también en bibliografía y demás para todos los interesados. Esperamos volver a contar con ustedes en una próxima oportunidad, y a las personas que nos acompañan en este miércoles con la historia, no se les olvide que se realiza cada 15 días y que en 15 días estaremos nuevamente con temáticas muy propias del quehacer del historiador en la actualidad,
Y por último, pues bueno, también recordarles a los panelistas y a quienes nos están viendo, que el próximo año llevaremos a cabo el Congreso, el Congreso 20 Colombiano de Historia en Cartagena de Indias, la República en plural, y pues los invitamos a participar en el Congreso. Allí estaremos, ojalá, de manera presencial el próximo año. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Víctor, muchas gracias Manuel, muchas gracias Kevin, fue un gusto compartir con ustedes y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Hasta una próxima. Agradecemos a nuestra audiencia su participación y les recordamos que este año se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias el 20º Congreso Colombiano de Historia, la República en plural. Esperamos su participación y los invitamos a que consulten la página web de la asociación, donde aparece la información del evento y todas las actividades que realizaremos durante el año 2021.